tenemos un asunto grave, pero grave ya estructural, el tema de los presupuestos generales del Estado. Se da por hecho que no va a haber presupuestos este año, pero se están cocinando los del 26. ¿A cambio de qué? A cambio de ese. Agárrense a la mesa, a cambio de un referéndum en Cataluña. Esto es lo que publican ya hoy algunos periódicos. ¿Y quién sería la mano que está meciendo esa cuna? ¿Quién va a ser? José Luis Rodríguez Zapatero. Estaría preparando que en el año 26 pueda haber unos presupuestos generales a cambio de algún tipo de referéndum en Cataluña. Zapatero abre el camino para que Sánchez y Puigdemont pacten el presupuesto del 26 y un referéndum en Cataluña. Zapatero está calentando ya el ambiente, está moviendo ya esa cuna con entrevistas como la que ha concedido a La Vanguardia diciendo esto que van a ver ahora. Hay que ir al reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Benjamín Zapatero moviendo de nuevo esta cuna putrefacta, que sería aprobar unos presupuestos del Estado a cambio de hacer un referéndum en Cataluña, algo que no cabe de ninguna manera, no sé cómo lo podrían meter, lo meterían en la Constitución. Bueno, a ver, no hay que ser adivino para pronosticar esto que está empezando a suceder. Y yo creo que lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? Que después de la amnistía, después de que ese conde Pumpido blanquee la amnistía y le dé la amnistía antes de verano a Puigdemont, pues vendrían otras exigencias, ¿no? La amnistía no es el pago de los presupuestos, porque eso ya estaba, ese era el pago de la investidura. El pago que Puigdemont marcó a Pedro Sánchez para su investidura, aquellos 7 votos, fue la amnistía. Y la amnistía no se ha cumplido para él. Por lo tanto, ese no es el pago. Ese es el requisito indispensable para que puedan seguir negociando más cosas. Pero si quiere presupuestos Sánchez, va a tener que pagarlos. ¿Y cómo los puede pagar? Pues ya lo decíamos también muchas veces aquí, que no, es descabellado, el referéndum no cabe en la Constitución. Bueno, tampoco cabe la amnistía en la Constitución. Y entró. Claro, y entró. Claro. Y Conde Pumpido la va a blanquear este verano, cuando estemos todos en la playa. Claro. Y después vendrá el referéndum, claro que sí. Zapatero, que es un poco la mano que mece la cuna, el gran inspirador en esto, en China, como veremos luego, etcétera. Zapatero está urdiendo todo esto y ya lo reconoce él. Hay que ir al reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Pero ¿usted quién es para decir dónde hay que ir? ¿Usted quién es? Esto, vamos a ver, estas son cuestiones de tanta enjundia y tan graves para España que lo mínimo es que se dé la palabra a los españoles, que alguien lo ponga en un programa electoral y claro, se vote como mínimo, y luego que se consiga la mayoría para cambiar la Constitución. Pero lo mínimo es que un partido tenga la valentía de ponerlo en un programa electoral. Yo quiero convertir a Cataluña en un Estado independiente o asociado o semi-independiente o federal o lo que acuerdes con Cataluña, y lo pongas en un programa electoral y los ciudadanos tengamos la oportunidad de votarlo. Lo que no vale es ir por la puerta de atrás de la Constitución, amañando con Conde Pumpido y haciendo estos cambios constitucionales, como digo, por la puerta de atrás, al margen de todos los españoles y de la voluntad de los españoles, ¿no? Me parece increíble, indignante, pero bueno, en eso está. Si esto se cumpliera, al final tendríamos un presidente del gobierno que es presidente porque compró 7 votos a cambio de una ley también inconstitucional a todas luces como la amnistía, y que se mantendría en el poder hasta el 27 con unos presupuestos aprobados en el 26 a cambio de un referéndum que sería absolutamente un escalabrazo brutal a la Constitución española, si se pudiera hacer ese referéndum. Me hace mucha gracia porque dice Benjamín Bueno que lo lleve en un programa. Es que si lo llevan, o sea, sería un desastre. Si lo llevan en un programa se dan un trompazo en las elecciones, ya, Benjamín. Pero bueno, claro, sí, ya lo sé. Pero claro. Pero es que es lo lógico, ¿no? Claro. Lo lógico, lo decente, democráticamente hablando, y lo que debería ser, vamos. Sí, efectivamente, pero no interesa porque al final se les cae el equipo, y entonces si tú das la mano a los que quieren romper España y lo que quieres hacer es pues a tus socios, que son exactamente los enemigos de este país, pues te estás totalmente esposado y a merced de lo que ellos decidan, ¿no? Y es lo que está pasando ahora mismo con ese señor que está en Waterloo, huido de la justicia, que poco a poco se le está normalizando y que dentro de nada veremos la foto. Que es que esa foto va a ser otro paso más, igual que el señor Conde Pumpido va a decir que ok a todo y que aquí no pasa nada y que se amnistía todo lo que ha sucedido, pues veremos la foto de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont como diciendo que bueno, que hay que normalizarlo, que tampoco es para tanto, ¿no? Tenemos la amnistía ahí pendiente. Puigdemont, según también hemos informado, la tendría para el verano, para antes del verano. Este sería ya un punto mollar, pero ya lo absolutamente brutal y escandaloso sería hacer un referéndum en Cataluña para que Sánchez pueda continuar en el poder hasta el final de la legislatura. Esto es lo que está encima de la mesa. José Luis Rodríguez Zapatero. Las negociaciones de temas muy sensibles exigen una gran discreción. Hay pasos importantes que se han dado y que apuntan
que tienen un hilo conductor. En definitiva, es reconocimiento. El reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña. Eso se conjuga con una actitud, con un compromiso que sea visible, que se traduzca en políticas y que se traduzca en hitos, en realizaciones muy importantes. Y estamos en ese proceso. Blanco y en botella. Blanco y en botella. Lo de los hitos y que se traduzca en políticas visibles es lo del referéndum. A ver, si es que a mí me parece muy bien que Zapatero tenga esta posición, queremos saber si es la posición del gobierno y del Partido Socialista, pero insisto, esto hay que llevarlo a un programa electoral, hay que dar la oportunidad a los ciudadanos de que se manifiesten, porque nadie nos ha contado, ningún socialista cuando fue a votar, ni ningún ciudadano español cuando fue a votar en 2023, tenía ni idea de todo esto, ni de la amnistía, ni de un referéndum en Cataluña, nadie ni siquiera se lo sugirió, al revés, todo se negaba. ¿Cómo va a haber una amnistía? ¿Cómo vamos a pactar con Bildu? Etcétera, etcétera, ¿no? Todo se negaba. No se puso en ningún programa electoral. Y me parece un fraude del elector por la gravedad, además, del asunto que estamos que tenemos entre manos, ¿no? Me parece brutal, me parece absolutamente brutal lo que está haciendo este gobierno, pero no me cabe duda de que ese es el siguiente pago para los presupuestos. Efectivamente, si es que la amnistía no es el pago de los presupuestos, la amnistía que le da Puigdemont es el pago de la investidura, claro, que todavía no había cobrado, y por eso Puigdemont tenía el cabreo sordo que tenía, y no tan sordo, desde hace mucho tiempo, ¿no? Que estaba en esa cerrazón. Claro, efectivamente, porque lo que le habían prometido no llegaba. Y ahora, en la negociación que hicieron Santos Cerdán y Puigdemont y aquel documento que presentaron públicamente en Bruselas, ese documento incluía negociaciones sobre un referéndum de autodeterminación. El PSOE no se comprometía allí a nada, pero sí a negociarlo, a hablarlo, a ponerlo encima de la mesa para intentar llegar a un acuerdo, se supone, porque si tú vas a negociar algo será porque quieres intentar llegar a un acuerdo también sobre ese asunto. Pero eso fue posterior a las elecciones. En las elecciones, en el programa electoral del PSOE, no figuraba nada de eso. Luego se inventaron su propia hoja de ruta y nos la quieren calzar a todos, que es una hoja de ruta además inconstitucional y en el que le niegan la palabra a los españoles, ¿sabes? Me parece llegar denunciar. Hasta el final de esta legislatura pasa por el referéndum, la amnistía solamente era el primer ladrillo para entrar y pasaría por un referéndum. Al final nos encontraríamos con un país con su estructura constitucional desguazada y un país irreconocible al borde de un proceso constituyente, porque si pasamos por ahí nos cargamos la Constitución, y esto los españoles lo tienen que saber y lo tendrían que saber en unas elecciones. Sí, y yo creo que aquí evidentemente la gran parte de culpa, el 90% de la culpa la tiene el señor Pedro Sánchez y apoyado de José Luis Rodríguez Zapatero, pero insisto en la misma idea, si esto se lo permiten al presidente del gobierno, al actual inquilino de la Moncloa, también son muy culpables los partidos que van al Congreso de los Diputados cada día con la nariz tapada, que quieren mantenerse ahí porque sabe que le están estrujando, que están sacando todo lo que pueden de Sánchez, están ordeñando a esa vaca, y si permiten que España esté en la situación en la que está, es gran parte de culpa que hay que depositarla también en esos socios que tiene de legislatura. Aitor Esteban, nuevo líder del PNV, decía este fin de semana en una entrevista que hay que ser responsables y darle unos presupuestos a Pedro Sánchez. Claro. O sea, tú imagínate cuando al PNV le ha interesado la estabilidad de España. Nunca, jamás. Le interesa su propio beneficio. Y claro, es que mantener a Sánchez... los pisos de París... No, y sacarle a Sánchez todo lo que puedan. Y es que Sánchez en la Moncloa es un chollo para ellos, ¿no? Es un chollo porque está en la posición... Para todos, para los vascos, para los catalanes y para cualquier socio que tenga, porque... es el que paga la fiesta. Es la posición ideal, además. Es un presidente débil, que no tiene mayoría, que ni siquiera es el partido más votado, que tiene una dependencia absoluta de todos, y claro, pues todos están interesados en que siga ahí. ¿Por qué? Porque es facilísimo sacarle cosas. Tenemos a Zapatero como la mano que vence la cuna de todos los saraos de Pedro Sánchez. Con él realmente comenzó esta deriva en la que estamos metidos. Sánchez está rematando la faena y Zapatero continúa moviendo la cuna. Es la mano que mece la cuna también en otros asuntos. Ahora presentando a Sánchez como el gran mediador de la Unión Europea contra Trump y también mediando con China. Sánchez va a ir a China esta semana, estará estos días por allí. Sánchez regresa a China con Zapatero de intermediario, una visita que descoloca a Bruselas y preocupa en Washington. Con un Donald Trump que me imagino que cada vez le tiene más ojeriza al presidente del gobierno español. Sí, pues tú lo has definido perfectamente. Zapatero, la mano que mece la cuna. Este hombre es el auténtico inspirador, instigador del gobierno, un
un referente ahora mismo, ¿no? Es el que está haciendo el trabajo en la sombra y es el que ha metido los perros en danza a Pedro Sánchez con China. A ver, China, y lo decimos hoy en el editorial de Diario, China no puede ser el sustituto de Estados Unidos en las relaciones internacionales. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es bastante grave, por cierto, es absolutamente coyuntural. Quiero decir, Trump dejará de ser presidente y Estados Unidos seguirá ahí. Y Estados Unidos seguirá siendo un aliado que comparte valores y principios fundamentales con nosotros, ¿no? El eje atlántico, que se llama Occidente. Yo creo que es la prosperidad frente a la barbarie, y, ¿sabes? Y la democracia frente a la barbarie. Y lo que tenemos en China, pese a su prosperidad económica, es la barbarie. La barbarie es una dictadura comunista. Entonces, pretender sustituir a un socio que sí, que coyunturalmente, digamos, ha enloquecido, por decirlo rápido, ha enloquecido, por simplificar. Pero es coyuntural. Lo que sucede en Estados Unidos es 4 años. Allí hay una democracia y pues saldrá Trump, que además no puede repetir en la presidencia ya, ha agotado su mandato, aunque él lo intente. No puede repetir, y esto es coyuntural. Trump pasará, Estados Unidos seguirá. En cambio, China lo que va a seguir es un régimen comunista con el que no se puede tener una relación, digamos, primordial. Tienes relaciones económicas porque vivimos en un mundo globalizado y evidentemente tienes que tener relaciones económicas con China y con el diablo casi, ¿no? Pero sin perder de vista que China se aproxima mucho más al diablo, que lo que pueda estar haciendo Trump, que por muy perjudicial que sea, insisto, todavía Estados Unidos va a seguir defendiendo unos valores que no tiene China, evidentemente. Por eso hay que preguntarse, yo creo, y no solo en el corto plazo, también al medio y largo plazo, ¿qué intereses va a sacar España, las empresas españolas, con este acercamiento de Pedro Sánchez con Xi Jinping? Estamos hablando que es la tercera visita en 2 años. Es que hay lugares de España que no tienen esa capacidad o ese privilegio de que Pedro Sánchez les haya visitado 3 veces en 2 años. Y va a China por tercera vez de la mano de Zapatero, que volvemos a decir que es una persona que genera muchísimas dudas en la Unión Europea por ese flirteo que tiene constantemente con democracias, digamos, que no son todo lo transparentes que debieran, como por ejemplo el caso de Venezuela. Es decir, que aquí, aunque se quiera vender desde la Moncloa que es un acercamiento para buscar una salida a esta guerra arancelaria y que se pueden conseguir acuerdos económicos en el sector de la automoción y demás, desde Bruselas también lo está mirando con mucho recelo, porque tú te estás desmarcando de nosotros, que somos un bloque, un grupo. Hombre, ya de hecho, ya Bruselas ya puso un poco el grito en el cielo cuando Sánchez se desmarcó de la política europea de aranceles al coche chino, ¿no? Y Sánchez dijo que había que quitar los aranceles, ¿no? Por su cuenta y riesgo, sin encomendarse a nadie, ¿no? Y recibió las críticas de la Unión Europea porque, claro, oiga, la política exterior de la Unión Europea no la marca usted, Pedro Sánchez, la marcamos todos juntos, ¿no? El conjunto de los Tenemos países de la Unión este Europea. titular, por ejemplo, Bruselas muestra Antiguo, su malestar sí, por el giro de Sánchez con los aranceles al coche Claro. chino y le acusa de debilitar una posición común de negociación en la Unión Europea. En todo caso, yo no sé si hay que quitarle los aranceles al coche chino, igual hay que quitárselos, pero desde luego no porque Pedro Sánchez lo diga de forma unilateral al margen de todos Claro, los socios, ¿no? sí. Claro, Esto tiene que ver con este relato que se está intentando crear de Pedro Sánchez como el gran valedor en la Unión Europea para buscar alternativas, para oponerse a Trump. Hoy hay una entrevista con el embajador de China en España antes de esa visita de Pedro Sánchez a China, diciendo esto precisamente. Se habrían trabajado también el titular, este titular seguro que lo ha trabajado Zapatero, para que quede claro, Xi tiene química con Sánchez, se refiere al presidente de China. Pues no sé muy Un bien facilitador entre China y la Unión Europea. Claro, no sé muy bien cómo va a sentar esto dentro del seno de la Casa Blanca, que dicen desde Moncloa, bueno, es que ya estaba preparada, ya estaba organizado este viaje, esta gira asiática, muy bien, pero ¿en qué momento llega? En un momento en el que se ha declarado la guerra mundial económica arancelaria entre las principales potencias del mundo. Y entonces tú tienes que ir allí y posicionarte del lado de Xi Jinping, y en la Casa Blanca te está mirando con mucho recelo. Oiga, es que Donald Trump es verdad que le quedan todavía 4 años, pero es que en esos 4 años te puede hacer la vida imposible. ¡Ojo! No levantemos la liebre antes de tiempo. Yo creo que habría que ser un poco más comedido. ¿Qué tal, familia de Es Diario? Necesitamos tu ayuda y tu compromiso para que podamos informar en total libertad, sin ataduras de nadie, controlando al poder y defendiendo nuestras convicciones pese a quien pese, porque eso sí que es periodismo de verdad. Hazte miembro del canal con ventajas exclusivas en 3 niveles. Es muy sencillo. Tienes que clicar en el botón unirme, al lado de suscribirme, y elegir uno de los 3 niveles de compromiso con Es Diario TV. Nivel 1, noveles, con vídeos exclusivos para responder a tus preguntas y comentarios. Nivel 2, cadetes, eventos en directo para responder en tiempo real a tus preguntas. O nivel 3, líderes,
un encuentro periódico con el equipo de Es Diario y entradas en el programa Las opiniones del suscriptor, que se emite en Es Diario TV. Una vez elegido el nivel de compromiso que deseas, selecciona el método de pago y disfruta de las ventajas que te otorga ser parte de la familia de Es Diario. Necesitamos tu ayuda. Muchas gracias.